Los tipos de datos son las formas en las que los sistemas de base de datos representan los distintos tipos de información que son capaces de almacenar. Los distintos tipos de datos que están disponibles pueden variar un poco entre un sistema gestor de base de datos y otro. MySQL soporta tres tipos fundamentales de datos. Tiene los tipos numéricos que se utilizan para representar valores y cifras. Tiene las cadenas de caracteres o strings que se utilizan para representar las palabras, nombres y códigos. Y además de estos tiene fecha y hora, que son tipos que se utilizan para la representación de valores temporales. Además de estos tipos, MySQL también soporta algunos tipos de datos especiales, incluyendo valores booleanos, enumeraciones y conjuntos. Primero que nada vamos a hablar acerca de los valores enteros o integer. Estos vienen en varios tamaños, pueden tener un número fijo de dígitos y no tienen parte decimal. Además de esto, tenemos los valores de punto decimal fijo. Estos son usados para representar valores muy precisos, tienen un número de decimales fijo y se utilizan comúnmente para aplicaciones financieras donde la precisión es más importante que la habilidad de representar cifras extremadamente grandes o extremadamente pequeñas. Además de estos, tenemos los valores de punto decimal flotante. Estos se utilizan para representar números reales con una parte fraccional y que pueden ser muy grandes o pueden ser muy pequeños. Los datos de tipo flotante sacrifican un poco de precisión por la escala. No son representaciones completamente precisas de un valor y se utilizan para aplicaciones donde la precisión no es tan importante como la capacidad de representar valores muy grandes o muy pequeños. Además de estos, tenemos las cadenas de caracteres de tamaño fijo o de longitud fija. Estas se utilizan para guardar cadenas de longitud conocida, como por ejemplo códigos postales y etiquetas de formularios. Las cadenas de longitud fija rellenan los campos libres con espacios en blanco y las cifras que exceden el espacio de la cadena de caracteres serán desechadas. Además de estas, tenemos las cadenas de caracteres de tamaño o longitud variable. Estas cadenas de longitud variable se utilizan cuando no se puede predecir la longitud exacta de una cadena, pero igual deseas conservar el espacio de almacenamiento. Los espacios finales de las cadenas de longitud variable no se eliminan. Además de estas, tenemos las cadenas binarias. Las cadenas binarias están disponibles tanto en longitud fija como variable. Estas no son tratadas como texto y no tienen un conjunto de caracteres. Además que la colación cambia de acuerdo al valor binario. Las cadenas binarias de longitud fija se rellenan con ceros en los espacios libres. Los objetos de gran tamaño se representan en dos tipos de datos principalmente, blob y text. Blob es un sinónimo de objeto binario de gran tamaño. Suele utilizarse para el almacenamiento de imágenes, video y datos de tipo multimedia. Text es similar a blob, pero es tratado como no binario y tiene conjunto de caracteres y colación. Date and time son los tipos de fecha y hora. Son tipos que se usan para almacenar valores temporales. Están almacenados en formato SQL estándar para admitir la orientación y la búsqueda eficiente y soportan el uso de zonas horarias así como sello de tiempo. Enum y set son enumeraciones y conjuntos, los cuales son tipos especiales que operan a partir de listas de cadenas. Enum se almacena como un entero pequeño que representa una posición en una lista. Set se almacena como mapa de bits, donde cada bit representa una posición en la lista. Al considerar los requisitos de almacenamiento para los distintos tipos de datos,
Es importante entender que MySQL impone un límite al tamaño de una sola fila de la tabla. El máximo tamaño de todas las columnas de una tabla no debe exceder los 65.535 bytes. Tenga en cuenta que este límite se impone a la definición de la tabla y no cuando ésta está llena con registros. Así que el tamaño máximo de cada definición de columna de una tabla no puede exceder este límite. Esto incluye los bytes de longitud de las cadenas de longitud variable. Como puedes ver, MySQL proporciona un amplio conjunto de tipos de datos. En el resto del capítulo me ocuparé de los detalles de los tipos de datos más importantes disponibles en MySQL. Así que con esto llegamos al final de esta clase. Hasta la próxima.